Que el Señor Jesucristo los bendiga a ustedes, amados hermanos, y a ustedes, amigos televidentes. Estamos en este lugar para un motivo y un objetivo. Vamos a hablar sobre profetas. Estaremos leyendo en las Sagradas Escrituras, en el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 20 y el verso 20. Dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. La Escritura nos enseña a nosotros a que debemos atender y creer en los verdaderos profetas que Dios nos envía, ya que un pueblo que es manejado bajo la profecía es mejor que aquel pueblo que no es manejado bajo esa profecía. Proverbios, en el capítulo 29, el verso 18, nos dice el Señor: sin profecía el pueblo se desenfrena. De acuerdo a que el pueblo, cuando es guiado por los profetas, cuando el pueblo es guiado por estos videntes de Dios, se acerca más a su Dios. Esto nació cuando el pueblo de Israel no quiso escuchar más a Dios cara a cara. Entonces pactaron que Dios siguiera hablándoles a ellos, a su pueblo, a través de profetas. En el libro de Éxodo, en el capítulo 20, el verso 18 y 19, dice así: y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. De manera que la respuesta divina llegó inmediatamente a ese acuerdo. En Deuteronomios 18, el verso 15 al 19, es la respuesta de Dios. Cuando el Señor dice: profeta en medio de ti y de tus hermanos, yo te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pedisteis a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Qué contundente es el Señor. Ahora, ¿qué significa profeta? Es alguien que posee el don de profecía, alguien que, guiado por indicios o señales, anuncia o predice algo. También, ¿quién es un profeta? ¿O qué es un profeta? Un profeta es un intérprete divino de la palabra divina de Dios. Un profeta es la boca de Dios para hablar a su pueblo. De manera que cada vez que el Señor, nuestro Dios,
quiere hacer algo en una cierta época o generación, Él envía un solo profeta mayor, verdadero, el cual sobre la tierra llega a ser su representante legal. Hablamos de profeta, un solo profeta mayor, por cuanto sabemos escrituralmente que no pueden haber en una misma edad dos profetas mayores al mismo tiempo. Por lo tanto, a través de los tiempos, Dios ha tratado con la humanidad por medio de sus profetas, que no solamente los hubieron en la ley, sino que los hubieron antes de la ley y después de la ley. Lógicamente, estos profetas, cuando llegan, primero tienen que ser probados por la palabra que ellos hablan. Leemos en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 13, el verso 1 al 5. Cuando se levantare en medio de ti, profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová, vuestro Dios, os está probando para saber si amáis a Jehová, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová, vuestro Dios, andaréis, y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, una voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Esa es la forma de probar a un profeta, si es falso o es verdadero. También encontramos esa misma forma de probarlos en Deuteronomio capítulo 18, el verso 15, el verso 20, más bien al 22. Dice la palabra del Señor así: el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en mi nombre, en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Bien, ahora observamos que los tiempos en que aparecen estos profetas siempre es al final de cada edad. He hecho una pequeña división en tres partes. En la primera parte colocamos gracia. En la segunda parte colocamos ley. Y en la tercera parte volvemos a colocar gracia. Con esto queremos dar a entender que los profetas del Señor fueron antes de la ley, dentro de la ley y después de la ley. Y que Dios ha lidiado todo el tiempo con su pueblo a través de estos profetas. Si encontramos los profetas que estuvieron antes de la ley, que es gracia,
hallamos a Enoc, séptimo de Adán. Enoc profetizó acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. De estos también profetizó Enoc, dice San Judas en el capítulo 1 y el verso 14. Séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Un poquito más hacia adelante encontramos a Noé, otro profeta de la gracia, antes que viniese la ley. Él estuvo profetizando en Génesis en el capítulo 6 y el verso 8. Ahí encontramos cuando Dios vio gracia, halló gracia en Noé, para que él fuese el pregonero de justicia. Mateo capítulo 24, del verso 37 al 39 nos dice que estos días que estamos viviendo serán exactamente como los días de Noé. Se casaban y se daban en casamiento, construían y hacían todas esas cosas que normalmente nosotros las vemos hacer en estos días. Hasta cuando Noé entró en el arca y el pueblo no entendió y perecieron. Lo mismo encontramos que narra el apóstol Pedro en su segunda carta en el capítulo 2 y el verso 5. Estos son, entre otros, entre tantos profetas que Dios tuvo antes de que la ley viniese. Abraham, José, fueron algunos, pero luego vino la ley. La ley también trajo sus profetas. El primer profeta de la ley es Moisés, o fue Moisés. Él fue seguido por otros líderes que juzgaron al pueblo como jueces o como profetas menores, pero que también después de ellos vinieron profetas mayores. En todo el tiempo que duró la ley, hubieron profetas como Samuel, Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, etcétera. Son profetas mayores, hasta cuando llegamos al último de los profetas de la ley, el cual es Juan Bautista. Eso lo encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 11 y el verso 13. Dice la Escritura: por esto les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis y no entenderéis. Bien, leemos el capítulo 11, el verso 13. Dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Este fue el último profeta de la ley, Juan. Ahora, cuando termina la ley, con Juan el Bautista, empieza la gracia. Pero la gracia no viene sola. La gracia también trae sus profetas. El primer profeta de la gracia es Jesucristo, el cual es profeta Dios. Leemos en Mateo, en el capítulo 21, del verso 10 al 11. Cuando entró él en Jerusalén, Jesús, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. En Lucas también encontramos que la gente, el pueblo judío, reconoció a Jesús como profeta. Lucas en el capítulo 7, el verso 16. Nos dice la palabra así: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo:
un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Pero un texto un poquito más fuerte lo encontramos en Lucas en el capítulo 24, para ver que este era un varón profeta. El verso 19 de San Lucas dice: entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Ahora, los demás profetas vendrían de acuerdo a la promesa de Jesús, que está escrita en Mateo capítulo 23, el verso 34, donde el Señor nos dice que profeta enviaré a vosotros, maestros y escribas. Esos son los hombres que Dios prometió enviar para su iglesia en el Nuevo Testamento. La iglesia primitiva comenzó con esos profetas. En Hechos capítulo 13, el verso 1, encontramos que en la iglesia en Antioquía era un lugar en donde ya se habían levantado profetas y maestros. Estos profetas fueron puestos en orden por un profeta mayor, el cual es el apóstol Pablo. Eso está en 1 Corintios capítulo 12, el verso 28. También nos enseña Pablo que todos los profetas, el espíritu de los profetas, debe estar sujeto a los profetas. Eso está en 1 Corintios 14, 32. Y estos profetas también fueron levantados y puestos dentro del ministerio quíntuple que está en Efesios 4:11, el cual es la mano de Dios. Para esta edad, entonces, por cuanto el Señor Jehová no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas, según Amós 3:7, nos prometió enviar al profeta Elías, el cuarto Elías. Malaquías 4:5 dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces cabe recordar que este Elías no sería Juan el Bautista, porque en los días de la profecía de Juan el Bautista no vino el día de Jehová grande y terrible, sino que hubo un día de gracia para abrirle las cárceles a los presos, para dejarlos ir libres a ellos. Por esa razón creemos que este Elías de Malaquías 4:5 tiene que aparecer en esta edad final. Y como dice el Señor, cualquiera que no oyere las palabras de Jehová en boca de este profeta, yo le pediré cuentas. Así dice el Señor. Muchas gracias y muy amables ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en este momento. Que el Señor Jesucristo les bendiga a todos.
La Escritura nos enseña a nosotros a que debemos atender y creer en los verdaderos profetas que Dios nos envía, ya que un pueblo que es manejado bajo la profecía es mejor que aquel pueblo que no es manejado bajo esa profecía. Proverbios, en el capítulo 29, el verso 18, nos dice el Señor: sin profecía el pueblo se desenfrena. De acuerdo a que el pueblo, cuando es guiado por los profetas, cuando el pueblo es guiado por estos videntes de Dios, se acerca más a su Dios. Esto nació cuando el pueblo de Israel no quiso escuchar más a Dios cara a cara. El verso 20. Dice la palabra: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. Entonces pactaron que Dios siguiera hablándoles a ellos, a su pueblo, a través de profetas. En el libro de Éxodo, en el capítulo 20, el verso 18 y 19, dice así: y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: que el Señor Jesucristo los bendiga a ustedes, amados hermanos, y a ustedes, amigos televidentes. Estamos en este lugar para un motivo y un objetivo. Vamos a hablar sobre profetas. Estaremos leyendo en las Sagradas Escrituras, en el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 20 y